El concreto helado mordía mis rodillas cuando me acomodé sobre una manta que olía a humedad y aceite viejo. Cumplía 68 años ahí, en ese rectángulo de sombra donde el polvo parecía nieve gris, cayendo lentamente. No había pastel ni velas, solo el eco de la frase que me atravesó como un clavo. No eres más que una viejita inútil. ¿Qué harías con una verdadera herencia? La voz de mi hijo, Daniel, rebotaba en las láminas del techo, y cada rebote me arrancaba un poco de aire. Tenía la llave entre los dedos, fría y oxidada, y la apreté como si pudiera sacarle respuestas, o al menos, valor. Me quedé escuchando el tic-tic del metal cuando lo golpea el frío. Es un sonido diminuto, pero esa noche sonó como un reloj marcando el final de todo. Afuera, un perro ladró 2 veces y se cayó de golpe, como si también supiera que ahí dentro había algo que no debía despertarse. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano para no mojar la llave. Qué tontería, pensé. Pero a esa edad una aprende a cuidar lo poco que sostiene. Esto no puede ser lo último que me dejó Mauricio, me dije, y la frase me salió en voz alta, áspera, como si llevara años guardada. La puerta tenía un candado gris con cicatrices de óxido, como mis manos. Metí la llave con cuidado. No encajó a la primera. Respiré hondo. Enderecé la muñeca y la empujé hasta oír ese pequeño beso metálico que anuncia que todo podría cambiar. Dudé. Me vi a mí misma, encorvada, con el cabello recogido a las prisas y el bolso apretado al pecho como una muchacha miedosa. «Alicia, abre», me dije y giré. El candado cedió con una tos larga y la cadena se aflojó como una serpiente cansada. El primer olor me golpeó los recuerdos. Gasolina vieja, caucho, trapos con grasa. Cerré los ojos un segundo y vi a Mauricio riéndose con los mecánicos en la carretera, cuando se bajaba a ayudar a extraños. «El olor de los talleres me calma», decía. A mí no. A mí me asustaba porque olía a accidentes, a manos cortadas. Pero esa noche, ese olor era más bien un abrazo rudo que me decía: «Pasa, mujer, aquí hay algo tuyo». Encendí la linterna del móvil y un cono de luz partió la oscuridad como una navaja. El polvo danzó, revelando paredes pintadas de un verde antiguo, un banco de trabajo limpio, y al fondo, 3 montículos enormes cubiertos con sábanas claras sujetas con cinta, como si alguien los hubiera acostado a dormir con cuidado. La linterna se me movió por el temblor de la mano, y el haz rebotó en una superficie cromada. Me quedé rígida. Juraría que algo me miraba de vuelta, quieto, paciente. «Feliz cumpleaños, Alicia», murmuré con ironía para no llorar. El piso crujió bajo mis pasos. Cada paso hacía que se me aflojara un nudo en el estómago y me apretara otro en el pecho. Acerqué la luz al primer bulto. La sábana estaba tan impecable que me dio vergüenza tocarla con mis manos manchadas de polvo. Acaricié el borde con las yemas de los dedos. El algodón es suave aun cuando todo alrededor es tosco. Tomé aire y tiré hacia mí. La tela cayó con un susurro largo que se me metió a los oídos como música. El brillo me cegó un instante. La parrilla y los faros parecían ojos de un animal fino que hubiera esperado décadas para despertar. El capó era una plancha de plata, y no cualquier plata. La misma que Mauricio señaba cuando veíamos juntos las películas antiguas de espías. Me llevé una mano a la boca. El sonido que hice no fue grito ni risa, fue algo intermedio. Un sollozo con alas. «¿Qué estabas haciendo, viejo?», y pregunté al aire, y el eco me devolvió. «¿Qué estabas haciendo, viejo?» ¿Viejo? La linterna tembló otra vez y se detuvo sobre una carpeta de piel en el asiento, cerrada con una banda elástica. No la toqué. A esa edad una aprende que hay puertas que se abren 2 veces, con la llave y con el corazón preparado. Yo aún tenía el corazón enredado en la frase de Daniel, en el golpe de la maleta sobre el mármol del vestíbulo, en la risa cortante con la que me sugirió: «Quédate en tu garaje». Tragué despacio. El garaje ahora me hablaba en otro idioma. Di 2 pasos hacia el segundo bulto, tanteando el piso con la punta del zapato por miedo a tropezar. La sábana, más pesada, estaba sujeta con pinzas metálicas. Las retiré con ese crack seco que suena como romper galletas. Debajo, la curva impecable de unas alas que se abrían hacia arriba incluso dormidas.
No necesitaba ser experta para saber lo que tenía delante. Me reí bajito, un poco histérica. Yo, la que temblaba al manejar en periférico, frente a una escultura con puertas que parecían levantar vuelo dentro de un galpón sin ventanas. El tercer montículo decidí no descubrirlo aún. Hay descubrimientos que conviene dosificarse como medicina fuerte. Apagué la linterna un segundo para escuchar el silencio. En la oscuridad, los latidos de mi pecho marcaban un compás nuevo, distinto al de la humillación. No era el tambor del miedo, era el de una certeza que empezaba a formarse. Mauricio no me había dejado una broma cruel ni una migaja. Me había dejado un acertijo amoroso. Volví a encender la luz y la pasé por la pared del fondo. Allí, casi escondido bajo el cuadro barato de una calle colonial, vi un pequeño rectángulo metálico con ranuras. Sonreí sin querer. Mauricio y sus juegos de tesoro. Toqué el marco. Se movió apenas. La piel de los dedos recordó caricias que ya no podría repetir sobre su cara. «Si me estás oyendo, viejo, voy a seguir», susurré. Y la soledad ya no me pesó tanto. Antes de seguir me senté en el banquito de trabajo y respiré hondo. Me sequé las lágrimas con un pañuelo planchado que guardo desde hace años. Hay mujeres que coleccionan perfumes. Yo colecciono pañuelos limpios para emergencias del alma. Miré el móvil. «Alicia, concéntrate», me dije. Y sin embargo, en ese mismo segundo pensé en quienes están del otro lado de esta pantalla. Si estás viendo esto, acompáñame. Cuéntame desde qué ciudad me ves y a qué hora me encontraste en este garaje. Te leo siempre. Y si mi voz te sostiene un poco esta noche, suscríbete. No estás solo. Yo tampoco. Porque aquí, entre aceite viejo y polvo brillante, supe que mi historia apenas comenzaba. Cuando por fin pude salir de ese garaje esa primera noche, me quedé sentada en el coche con el motor apagado, mirando el volante sin verlo. Los recuerdos llegaron como una marea que no pide permiso. Mi vida entera junto a Mauricio, el hombre con el que compartí 42 años de matrimonio. A veces me pregunto si la gente joven entiende lo que significa compartir tanto tiempo con alguien. Despertar cada mañana sabiendo que la misma voz te va a dar los buenos días hasta que la muerte lo impida. Mauricio era mi compañero, mi socio, mi amigo. Y sí, mi gran amor. No éramos perfectos, claro que no. Pero crecimos juntos en cada caída y en cada logro. Éramos dos muchachos de barrio que empezaron de cero en un departamento rentado en la colonia Doctores y que poco a poco levantaron un hogar. Me llamo Alicia Torres y tengo 68 años. Nací en Puebla, pero mi vida adulta la pasé en Ciudad de México, entre trabajo, hijos y sueños que se hicieron y se deshicieron. Fui maestra de primaria durante 35 años, enseñando a leer y escribir a cientos de niños que hoy son adultos que me saludan en la calle. Mauricio trabajó en mantenimiento industrial. Sus manos siempre tenían olor a grasa, pero con esas manos pagó la universidad de nuestro hijo y llenó de flores mi casa cada aniversario. A veces la gente cree que las mujeres como yo solo sabemos ser amas de casa. Pero yo sostuve a familias enteras con mi sueldo cuando hubo crisis. Y eso me llena de orgullo. Nuestra historia de amor no fue de telenovela. Fue de esas que se construyen con paciencia y con sacrificios. Recuerdo nuestra boda en la parroquia del barrio, sencilla pero llena de alegría. Recuerdo cuando compramos nuestro primer carro usado, cuando Mauricio y yo pintamos con nuestras propias manos el departamento en el que criamos a Daniel. Recuerdo las noches de desvelo cuando él enfermó de la espalda y yo tomaba turnos extra en la escuela para pagar sus terapias. Todo eso nos hizo fuertes. Por eso duele tanto que al final, cuando pensé que lo había visto todo, la vida me pusiera una prueba tan dura. El entierro de Mauricio fue apenas hace 3 semanas y yo todavía siento que sigo en piloto automático. Usé el mismo vestido negro que me acompañó en el funeral para ir a la lectura del testamento. Fue en una oficina elegante, con paredes llenas de diplomas y el aroma de café caro flotando en el aire. Allí estaba yo, con mis manos entrelazadas, tratando de mantener la compostura, mientras Daniel, mi hijo, se sentaba erguido en su traje a la medida, con ese aire de ejecutivo que a veces me intimida. Siempre fue un hombre ambicioso y yo admiraba eso.
hasta que se volvió una coraza que lo hizo distante. Cuando el licenciado Ramírez empezó a leer, sentí que el tiempo se detenía. La primera parte fue lo que esperaba. A Daniel le dejaba el departamento principal, las inversiones, las cuentas de ahorro, todo lo que según la lógica del mundo debía ir al hijo. Yo asentía en silencio, porque me parecía justo. Pero entonces llegó la frase que cambiaría mi vida. A mi amada esposa, Alicia Torres, le dejo la propiedad ubicada en Avenida Industrial 1420, el garaje y su contenido. Me quedé inmóvil. Un garaje. Después de tantos años juntos, Mauricio me dejaba un garaje. Sentí que todos los ojos de la sala se posaban en mí, esperando que dijera algo, pero mi garganta se cerró. Fue Daniel quien rompió el silencio, colocando su mano sobre mi hombro, con una fuerza que más que apoyo, parecía un recordatorio de quién tenía ahora el control. «No te preocupes, mamá. Yo me encargaré de que estés bien», murmuró. No entendí en ese momento lo que quería decir con eso, pero la manera en que lo dijo me dejó un escalofrío, como si la vida que había llevado hasta entonces ya no me perteneciera, como si yo me hubiera convertido en una pieza que él podía mover de un lado a otro de su tablero. Esa misma noche, al regresar al penthouse, todavía tenía la esperanza de que las cosas serían más fáciles. Llevábamos 15 años viviendo allí, en el hogar que Mauricio y yo habíamos decorado con tanto esfuerzo. Pero cuando Daniel puso mi maleta junto a la puerta de entrada, entendí que ya no era mi casa. Su tono fue frío, práctico. «Mamá, sería mejor que busques otro lugar donde quedarte. Mañana vienen mis colegas para hablar de cómo renovar la oficina de papá, y necesito empezar a hacer cambios». Sus palabras eran cuchillos. No había compasión ni pausa en su voz. Mi primera reacción fue suplicar tiempo, pedir unos días para procesar todo, pero su risa fue como una bofetada. «Siempre te queda el garaje que papá te dejó», dijo burlón. Fue ahí cuando pronunció las palabras que todavía me desvelan. «No eres más que una viejita inútil. Papá sabía que una verdadera herencia no te serviría de nada». Me quedé sin aire. Nunca en mi vida había escuchado tanta crueldad de su boca. Me temblaron las manos, no de ira, sino de tristeza. Era como si el hijo que yo había criado se hubiera ido para siempre. Tomé mi bolso, mi maleta y la llave que me había dado el licenciado Ramírez, y me fui. No sabía a dónde, no tenía un plan. Solo manejé por la ciudad de noche, con las luces de los semáforos reflejándose en mis lágrimas. Era una mezcla de duelo, de rabia y de miedo. Y sin embargo, en el fondo, algo me decía que debía ir a ese lugar. A ese garaje que había parecido una broma cruel, como si Mauricio me hubiera dejado un mapa y yo tuviera que seguirlo, aunque me doliera el alma. Esa fue la primera vez que vi la fachada descuidada, con el número 1420 pintado a mano, como si nadie hubiera entrado en años. Aparqué el coche, me quedé un momento observando el candado oxidado y apreté la llave que colgaba de mi llavero. Me sentía traicionada, sola y rota. Pero también había una chispa de curiosidad que me mantenía de pie. Fue esa chispa la que me llevó a girar la llave esa noche y descubrir que detrás de esa puerta no había basura ni ruina, sino el comienzo de una historia que cambiaría mi vida para siempre. La oficina del licenciado Ramírez olía a papel nuevo y café recién hecho, un olor que siempre me dio seguridad. Pero esa tarde, después de enterrar a mi esposo hacía apenas 3 semanas, cada detalle parecía demasiado brillante, demasiado ordenado para el caos que sentía por dentro. Me senté en la silla tapizada de cuero, con las manos apretadas en mi regazo, y respiré hondo para no llorar. Daniel estaba a mi lado, con el rostro perfectamente afeitado y su traje impecable. Su postura era recta, confiada, como si supiera de antemano que lo que estaba por escuchar lo favorecería. El licenciado Ramírez ajustó sus lentes y comenzó a leer. Al principio todo era lo esperado. Cuentas bancarias, acciones, inversiones, el penthouse en el que vivíamos. Todo eso pasaba a nombre de Daniel. Yo asentía con la cabeza, aunque por dentro sentía una punzada de miedo. ¿Sería suficiente para mí lo que quedara? Siempre confié en que Mauricio me cuidaría hasta el último día, pero la voz del abogado seguía leyendo sin mencionar mi nombre.
Entonces llegó la frase que partió el aire. A mi amada esposa, Alicia Torres, le dejo la propiedad ubicada en Avenida Industrial 1420, el garaje y su contenido. Sentí como si alguien hubiera dejado caer un vaso de agua helada en mi espalda. Parpadeé, convencida de que había escuchado mal. ¿Un garaje? Después de 42 años de matrimonio, después de criar juntos a nuestro hijo, después de construir una vida, lo que me tocaba era un garaje. El silencio en la sala fue tan pesado que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Daniel fue el primero en reaccionar. Sonrió con una mezcla de satisfacción y lástima. Me tomó del hombro, con una fuerza que más que tranquilizarme me incomodó. «No te preocupes, mamá», susurró. «Yo me encargaré de que estés bien». Su voz era baja, pero había en ella un tono extraño, una especie de autoridad que nunca antes había usado conmigo. El licenciado cerró la carpeta y nos ofreció café, pero yo solo moví la cabeza. Me sentía aturdida, como si la sala estuviera girando. «¿Eso es todo?», pregunté con la voz más débil de lo que hubiera querido. «Eso es todo», confirmó el abogado. Había en su expresión algo de incomodidad, como si él mismo supiera que aquello me dejaba en desventaja. Agradecí en silencio que no dijera más. Salimos de la oficina sin hablar. Afuera, el sol de la tarde me pareció insultantemente alegre. Caminamos hasta el coche y Daniel abrió la puerta con un gesto impaciente, como si quisiera terminar con el trámite de tenerme allí. Apenas cerré la puerta, me miró de reojo y dijo: «Esto es lo mejor, mamá. Papá sabía que yo puedo manejar las inversiones. Tú no tienes que preocuparte por nada». Tragué saliva. «Pero, el garaje». «¿Por qué un garaje?». Mi voz salió rota. Daniel soltó una risa breve, casi burlona. «¿Quién sabe? Tal vez fue su forma de darte algo simbólico. No te preocupes, mamá. Yo puedo venderlo por ti y añadir el dinero al resto de la herencia. Así no tienes que complicarte». Algo en mí se rebeló. «No», dije con más firmeza de la que esperaba. «Quiero ver ese lugar por mí misma». Daniel frunció el ceño. «Como quieras, pero no pierdas tiempo con eso. Tenemos que empezar a hacer cambios en el penthouse lo antes posible». Fue la primera vez que noté la prisa en su voz, la manera en que parecía querer sacarme de en medio, como si yo fuera un obstáculo, un trámite incómodo que había que resolver para poder remodelar y seguir adelante con su vida. Me quedé mirando la ciudad desde la ventanilla mientras conducíamos de regreso. Cada semáforo rojo me daba unos segundos más para preguntarme qué habría detrás de esa puerta en Avenida Industrial 1420. Cuando llegamos al penthouse, Daniel no perdió tiempo. Puso mi maleta en la entrada y me miró con esa expresión que ya no era de hijo, sino de administrador de bienes. «Mamá, sería mejor que busques otro lugar donde quedarte. Mañana vienen los decoradores y necesito que el lugar esté libre». Me quedé de pie, sin saber si gritar o llorar, y entonces vino el golpe final, las palabras que nunca olvidaré. «No eres más que una viejita inútil. Papá sabía que una verdadera herencia no te serviría de nada». Sentí que las piernas me fallaban cuando escuché esas palabras. Me sostuve del marco de la puerta para no caerme ahí mismo. La voz de Daniel, tan fría, se mezclaba con el eco de mi propia respiración. Miré alrededor del penthouse y vi cada rincón que había llenado de recuerdos. El sofá donde me sentaba con Mauricio a tomar café en las mañanas, las fotos de familia que adornaban el pasillo, la cocina donde cociné cientos de veces sus platillos favoritos. Todo parecía mirarme de vuelta, despidiéndose. Era como si la casa misma supiera que ya no me pertenecía. Quise razonar con Daniel. «Hijo, solo necesito unos días. Apenas enterramos a tu padre. Necesito tiempo para pensar». Pero él levantó la mano en un gesto que me heló. «No lo tomes personal, mamá. Esto es un asunto práctico. Mañana tengo reuniones aquí y no puedo estar acomodando tus cosas. Llévate lo que necesites esta noche y el resto lo mandaré guardar». Sus palabras fueron cuchillos, cortando los últimos hilos de seguridad que me quedaban. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a que me viera llorar. Caminé hasta la recámara y empecé a meter ropa en la maleta con manos temblorosas. Cada prenda que doblaba era un recuerdo que dolía.
la blusa que Mauricio me regaló en nuestro aniversario 30, el suéter que tejí durante su hospitalización. Todo iba cayendo a la maleta como si el ruido del cierre pudiera tapar el sonido de mi corazón partiéndose. Al volver a la sala, Daniel estaba mirando su celular, impaciente. ¿Listo?, se preguntó sin mirarme. Asentí en silencio. Tomé la llave del penthouse y la dejé en la mesa de centro. El sonido del metal golpeando la madera resonó más fuerte de lo que esperaba. Era el sonido de mi vida cerrando un capítulo, sin que yo lo quisiera. Daniel ni siquiera levantó la vista. «Perfecto», dijo, como si yo hubiera entregado un recibo. Crucé el umbral de la puerta y sentí que el aire afuera estaba más frío que de costumbre. La ciudad se veía igual, pero para mí ya nada era igual. Cargué mi maleta hasta el coche y me detuve antes de entrar. Tenía la llave del garaje en la mano, colgando del llavero. La miré bajo la luz del farol, y por un segundo me pareció que brillaba, como si me invitara a seguirla. «¿Qué escondes, Mauricio?», murmuré. Encendí el auto y empecé a manejar sin rumbo. Pasé por avenidas llenas de tráfico, por barrios que no pisaba desde hacía décadas. Lloré en cada semáforo, no solo por la humillación, sino por el hijo que había perdido. El niño que me abrazaba cuando tenía miedo ya no existía. En su lugar había un hombre que me veía como un estorbo. Y, sin embargo, en medio del dolor, algo en mí comenzó a endurecerse. Si Daniel creía que yo era una viejita inútil, estaba a punto de demostrarle lo contrario. Después de una hora de dar vueltas, llegué a la zona industrial. El letrero con el número 1420 estaba torcido y oxidado. Me estacioné frente al portón y apagué el motor. Todo estaba en silencio, apenas roto por el zumbido lejano de una fábrica trabajando de noche. Por un momento pensé en irme, en regresar y rogarle a Daniel que me dejara quedarme unos días, pero recordé su risa burlona y sentí una punzada de dignidad en el pecho. No iba a pedir limosna de afecto en la casa que yo misma ayudé a pagar. Bajé del coche. El aire olía a metal y polvo. Toqué el candado del portón y sentí el frío en la punta de los dedos. Saqué la llave que me había dado el licenciado Ramírez y la miré a contraluz. Estaba vieja, gastada, pero parecía esperar ese momento. Respiré hondo, sintiendo el peso de toda mi vida en ese instante, y la metí en la cerradura. Giró con un chasquido suave, como si me estuviera diciendo «bienvenida». Empujé la puerta y el chirrido del metal sonó como un grito en la noche. Encendí la linterna del teléfono y un haz de luz cortó la oscuridad. El polvo danzaba en el aire como si celebrara mi llegada. Di un paso adentro. El suelo de concreto crujió bajo mis zapatos. El olor a aceite de motor me golpeó y por un segundo casi retrocedo. Pero algo más fuerte me mantuvo ahí. Era como si una voz invisible me dijera que no mirara atrás, que cruzara esa frontera y descubriera lo que Mauricio me había dejado. Me adentré en el garaje y vi las 3 siluetas cubiertas con sábanas blancas, imponentes en la penumbra. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Cada paso que daba hacia esos montículos era un paso más lejos de la mujer que había salido llorando del penthouse. Me arrodillé, tomé la esquina de la primera sábana y, con las manos temblando, la jalé hacia mí. Lo que vi me dejó sin aliento. La sábana cayó al piso como una nube pesada y el haz de mi linterna iluminó la parrilla plateada de un auto antiguo, impecable, brillante, como si acabara de salir de fábrica. Me llevé las manos a la boca para ahogar el grito que amenazaba con escapar. Era un Aston Martin DB5, el mismo que Mauricio señalaba con ojos de niño cada vez que veíamos las películas viejas de James Bond. Me acerqué despacio, temblando, y pasé la mano por el cofre frío. El metal estaba liso, sin una mota de polvo. No podía ser posible que algo así hubiera estado oculto por años, sin que yo lo supiera. Mis rodillas cedieron y me quedé un momento sentada en el suelo de concreto, tratando de recuperar el aliento. No era solo un auto. Era un secreto guardado con devoción. Una pieza de historia que mi esposo había cuidado en silencio. Lloré, no de tristeza, sino de asombro, de la mezcla extraña entre amor y rabia. Amor por el hombre que me dejó esto. Rabia porque nunca me lo contó. «¿Por qué no me dijiste nada, Mauricio?», susurré al vacío, y el eco de mi voz rebotó en las paredes del garaje. Me levanté y caminé hacia el segundo bulto. Esta vez mis manos no temblaban de miedo,
sino de una especie de urgencia. Quité las pinzas que sujetaban la sábana, y cuando la tela cayó vi las alas de gaviota levantadas de un Mercedes-Benz 300 SL de 1956. El auto estaba perfecto, como si cada tornillo hubiera sido pulido con esmero. Las luces de mi linterna se reflejaban en su pintura plateada, creando destellos que parecían pequeños fuegos artificiales. Nunca fui experta en autos, pero sabía que lo que estaba frente a mí era una joya de museo. Me acerqué despacio al tercer bulto, el más grande de los tres. El corazón me latía con fuerza, como si ya supiera que la revelación sería aún mayor. Jalé la sábana y apareció ante mí un Ferrari 275 GTB4 de 1967, su rojo intenso casi encandilándome. Era como ver la pasión de Mauricio hecha metal y pintura. Ese color me recordó al vino que siempre pedía en nuestros aniversarios, al mantel rojo del restaurante donde celebramos nuestros 30 años de casados. Junto a cada vehículo había una carpeta de piel, perfectamente alineada, con documentos en su interior. Abrí la del Aston Martin y encontré papeles de propiedad, certificados de autenticidad y registros de mantenimiento. Todo estaba en orden, como si Mauricio hubiera querido asegurarse de que, cuando yo descubriera esto, no quedara ninguna duda de su valor. Pasé los dedos sobre su firma, sintiendo un nudo en la garganta. Era como si me hablara desde el más allá. Confío en ti para que sepas qué hacer con esto. Recorrí el lugar con la linterna y me di cuenta de que el garaje no era un lugar improvisado. Tenía piso epóxico brillante, sistema de ventilación y un olor tenue a cera de autos que me hizo sonreír sin querer. Mauricio había convertido ese lugar en un santuario, un templo para algo que amaba y que yo jamás supe que existía. No era un garaje descuidado, era una cápsula del tiempo cuidadosamente mantenida. Cerca de la pared del fondo encontré un interruptor de luz. Dudé un segundo y lo accioné. Una serie de lámparas en el techo se encendieron una por una, bañando el lugar con una luz blanca impecable. La escena se volvió casi irreal. Los tres autos brillaban, reflejando las luces como espejos. Me cubrí la boca con las manos y dejé que las lágrimas corrieran libres. Era hermoso, demasiado hermoso para ser real. Fue entonces cuando vi un sobre pegado a la pared, con mi nombre escrito en la letra inconfundible de Mauricio. Mis manos temblaron al despegarlo. El sobre era pesado. Contenía varios documentos y una carta doblada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Era como si Mauricio hubiera preparado ese momento, como si supiera que yo estaría ahí, de pie, descubriendo todo, sola pero guiada por él. Me senté en un sillón de piel que estaba junto a la pared, cuidadosamente colocado como si alguien lo hubiera puesto ahí para mí. Abrí el sobre y saqué la carta. El papel estaba perfumado con ese aroma discreto que usaba Mauricio, el mismo que impregnaba sus camisas. Cerré los ojos un instante, aspirando, y sentí que estaba otra vez en nuestra sala, escuchando su voz. Con el corazón acelerado, abrí la carta y empecé a leer. Mi queridísima Alicia. Solo esas palabras fueron suficientes para que mis lágrimas volvieran. Respiré hondo y seguí leyendo, sabiendo que cada línea sería un regalo, pero también un desafío. Mauricio me hablaba desde donde ya no podía tocarme, revelándome el verdadero propósito de ese garaje y la razón por la que me lo había dejado. Su letra era firme, sin temblores, como si hubiera escrito esas líneas en un momento de absoluta claridad. Mi queridísima Alicia. Así empezaba la carta. Las lágrimas me nublaron la vista, pero las sequé con el dorso de la mano y seguí leyendo. Si estás leyendo estas líneas es porque ya no estoy contigo, y eso me duele más de lo que las palabras pueden expresar. Este garaje no es un castigo, es mi último regalo para ti. Aquí puse lo que consideré mi forma de asegurar que tu vida después de mí no dependa de nadie, ni siquiera de nuestro hijo. Sentí que el aire se me atoraba en la garganta. Mi Mauricio siempre tan protector, siempre un paso adelante. La carta continuaba. Hace 6 años recibí el diagnóstico que nunca quise contarte en detalle. Los doctores me dieron 5 años de vida, pero ya ves, les gané uno más. Desde ese día supe que tenía que planear cada cosa con cuidado. Vi cómo Daniel iba cambiando con los años.
Cómo su ambición a veces lo hacía olvidar la importancia de la familia. No podía dejarte desprotegida ni permitir que alguien usara mi herencia para controlarte. Cerré los ojos y recordé esas noches en las que Mauricio se quedaba mirando el techo, pensativo. Yo le preguntaba qué tenía, y él sonreía, diciendo: «Nada, amor, solo cansancio». Ahora entendía que estaba planeando todo esto. Pasé la mano por las páginas, sintiendo la textura del papel. Estos autos no son un capricho. Seguía la carta. Cada uno fue elegido con cuidado, investigado y restaurado hasta dejarlo en condiciones de museo. El Aston Martin DB5, el Mercedes 300 SL y el Ferrari 235 GTB4 no son simples vehículos, Alicia. Son inversiones vivas que hoy valen alrededor de 12 millones. Este es tu verdadero patrimonio. Sentí un escalofrío. 12 millones. Jamás en mi vida había visto tanto dinero. Ni siquiera sumando todos nuestros ahorros. Además, decía la carta, detrás de la fotografía de San Miguel de Allende que cuelga en la pared, encontrarás una caja fuerte. Dentro hay documentos de propiedades que he comprado en los últimos años y que ahora se transfieren a tu nombre. También encontrarás información de cuentas bancarias que te garantizarán una vida cómoda, sin depender de nadie. Mi intención nunca fue humillarte ni dejarte sola. Mi intención fue darte libertad. Me quedé mirando las letras con las lágrimas corriendo sin control. Mauricio no me había dejado un garaje. Me había dejado independencia. Respiré hondo y dejé que la carta descansara un momento en mis rodillas. Era demasiado para procesar de golpe. Recordé la risa burlona de Daniel, el desdén en su mirada cuando me echó de la casa. No tenía idea de lo que realmente había en mis manos. No sabía que el garaje inútil que me menospreció contenía la llave de mi futuro. Y en ese instante sentí algo encenderse dentro de mí. Dignidad. Leí el cierre de la carta. Confío en que sabrás qué hacer con esto. No tienes que tomar decisiones apresuradas. He dejado todo pagado y en orden para que puedas pensar con calma. Si necesitas ayuda, llama a Sergio del Valle. Él ha sido mi asesor de confianza en todo esto. Te explicará el valor actual de la colección y las mejores opciones para ti. Y por último, mi amor, prométeme algo. No dejes que nadie te haga sentir que vales menos. Tú vales más que todo lo que está en este garaje junto. En ese punto ya estaba sollozando. Besé la carta como si fuera su frente y me quedé abrazada a ella largo rato. Era la primera vez, desde el funeral, que sentía algo de paz. Mauricio no me había dejado sola. Me había dejado un plan, un mapa para reconstruir mi vida. Me levanté y caminé hasta la fotografía de San Miguel. Con manos temblorosas la retiré de la pared y, tal como decía la carta, descubrí una pequeña caja fuerte, empotrada. Metí la combinación, la fecha de nuestro aniversario. El clic metálico fue casi un suspiro. Dentro había carpetas ordenadas, memorias USB y un sobre que decía «Inventario completo de bienes para Alicia Torres». Lo abrí y los ojos se me llenaron de números, descripciones de propiedades en Guadalajara, Monterrey y hasta un viñedo pequeño en Baja California. Cada línea era una promesa de estabilidad, de futuro. El peso de todo lo que había descubierto me obligó a sentarme de nuevo en el sillón. Miré alrededor. Los autos relucientes, la caja fuerte abierta, los documentos esparcidos en mis piernas. Era como si Mauricio estuviera sentado frente a mí, sonriendo en silencio, orgulloso de lo que había preparado. Y por primera vez en semanas, sonreí yo también. Guardé los documentos con cuidado y volví a colocar la foto en la pared. Luego apagué las luces del garaje, pero no me fui. Había un pequeño sofá de piel junto al escritorio, y decidí pasar ahí la noche. Me cubrí con una manta que encontré y me dejé arrullar por el olor a cuero y cera. Cerré los ojos y, en vez de escuchar las palabras crueles de Daniel, escuché la voz de Mauricio diciendo: «Todo va a estar bien». Y le creí. A la mañana siguiente me desperté con la luz del sol filtrándose por las ventanas altas del garaje. Me sorprendió lo bien que había dormido. Después de semanas de insomnio y lágrimas, me senté en el sofá de piel, aún con la manta en las piernas, y miré alrededor. Todo estaba tal y como lo había dejado. Los autos brillantes, la caja fuerte abierta,
los documentos esperando ser revisados. Era como si el garaje se hubiera convertido en un refugio, un lugar donde la voz de Mauricio aún vivía. Decidí revisar con calma el sobre que decía «Inventario completo de bienes para Alicia Torres». Lo abrí y comencé a leer, con el corazón acelerado. Había listados de propiedades. Un edificio de departamentos en Guadalajara, una propiedad comercial en Monterrey, un pequeño viñedo en Valle de Guadalupe. También había un listado de inversiones, acciones, bonos, cuentas de ahorro. Al final de la hoja, el valor total me dejó sin aliento. No solo tenía un lugar donde dormir, tenía la posibilidad de rehacer mi vida entera. Encontré también las escrituras de una casa en Playa del Carmen. Recordé lo mucho que a Mauricio y a mí nos gustaba viajar a esa ciudad costera. ¿Cuántas veces habíamos dicho que algún día nos gustaría retirarnos cerca del mar? Y ahí estaba. Él lo había hecho realidad sin que yo lo supiera. La casa estaba completamente amueblada y lista para habitar. Era como si me estuviera diciendo que tenía un nuevo comienzo esperándome. En el fondo de la caja fuerte hallé un pequeño cuaderno con notas de Mauricio. Eran apuntes sobre mantenimientos de los autos, pero también pequeñas reflexiones. En una página leí: «Si un día Alicia encuentra esto, quiero que sepa que cada decisión que tomé fue para que tenga libertad, no para que dependa de nadie». Cerré los ojos y acaricié las páginas con los dedos, sintiendo el amor detrás de cada palabra. Sobre el escritorio había una tarjeta de presentación. Sergio del Valle, asesor de colecciones automotrices. Recordé la recomendación de la carta. Debía llamarlo. Me armé de valor, tomé mi teléfono y marqué el número que aparecía al reverso. Me contestó una voz serena, cálida. «Señora Torres, la estaba esperando», dijo. Me quedé en silencio unos segundos, sorprendida. «Su esposo me habló mucho de usted», continuó. «Me pidió que cuando llegara este momento, la ayudara en todo lo que necesitara». 2 horas después, un auto elegante se estacionó frente al portón del garaje. Un hombre alto, de cabello canoso y saco de tweed, bajó y me sonrió con amabilidad. «Señora Torres». Me saludó estrechándome la mano con firmeza. Pasamos juntos al garaje y lo vi recorrer el lugar con respeto, como si estuviera en un museo. «Su esposo fue un hombre muy meticuloso», comentó. «No solo compró autos valiosos, se aseguró de que se mantuvieran en perfectas condiciones. Lo que tiene aquí es una colección que podría subastarse en Pebble Beach por cifras millonarias». Sentí que me mareaba al escuchar eso. «¿Qué hago con todo esto?», pregunté casi en un susurro. Sergio me explicó que tenía varias opciones: venderlos individualmente, venderlos como colección o conservarlos como inversión. «No hay prisa», me aseguró. «Su esposo dejó pagado el mantenimiento por 5 años y el seguro está vigente. Puede tomarse el tiempo que necesite para decidir». Nos sentamos a revisar los documentos uno por uno. Sergio me fue explicando en un lenguaje claro cada detalle. Las certificaciones de autenticidad, las tasaciones actualizadas, los contactos de casas de subasta internacionales. Era como si Mauricio hubiera planeado hasta el último paso para que yo no me sintiera perdida. Por primera vez en semanas sentí que tenía el control, que podía decidir qué hacer sin pedirle permiso a nadie. Esa noche me quedé otra vez en el garaje. Me preparé un té con la pequeña tetera eléctrica que había en la oficina lateral y cené unas galletas que encontré en el mini refrigerador. Mauricio había pensado en todo. Había ropa de mi talla en un armario, toallas limpias, artículos de higiene personal. Era como si supiera que yo terminaría aquí, sola, buscando respuestas. Y en vez de asustarme, me dio fuerza. Mientras me acostaba en el sofá de piel, sentí que algo en mi interior cambiaba. Ya no era la mujer humillada que salió llorando del penthouse de su hijo. Ahora era la viuda de un hombre que me amó hasta el último día y que me dejó las herramientas para levantarme. Cerré los ojos y prometí en silencio que honraría ese regalo, que no desperdiciaría ni un solo peso, ni un solo día de esta nueva oportunidad. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, el garaje ya no me parecía un lugar ajeno. Era como si las paredes me hubieran adoptado durante la noche. Preparé un café en la pequeña cafetera eléctrica que encontré en la oficina lateral y me senté frente a los documentos extendidos sobre el escritorio.
Había algo profundamente sanador en ese acto. Yo, sola, tomando café mientras leía el plan que Mauricio había dejado. Era casi como si él estuviera sentado del otro lado de la mesa, sonriéndome y asintiendo. Poco después llegó Sergio del Valle con una carpeta nueva bajo el brazo. «He preparado un informe de evaluación actualizado», me explicó. Se sentó conmigo y me mostró las cifras. Cada auto estaba tasado en un valor altísimo, incluso mayor al que Mauricio mencionó en la carta. Su esposo compró en el momento perfecto. Hoy en día estas piezas son joyas de colección con demanda internacional. Si los vendiera como lote en una subasta, el monto podría superar los 12 millones fácilmente. Sentí un escalofrío, no de miedo, sino de incredulidad. Sergio me habló de contactos de confianza, de aseguradoras especializadas, de la opción de exhibir temporalmente los autos en un museo de la Ciudad de México, para que generaran ingresos mientras decidía su destino. Yo escuchaba atenta, tomando notas. Por primera vez en mucho tiempo me sentía parte de algo importante, capaz de tomar decisiones que influirían en mi futuro. No era solo herencia, era poder, el tipo de poder que Mauricio siempre quiso darme. Cuando Sergio se fue, me quedé sola mirando los autos iluminados por la luz de la mañana. Toqué el cofre del Aston Martin y me vi reflejada en la pintura. Mi rostro surcado de lágrimas secas, pero también de determinación. «Gracias, viejo», murmuré. «Voy a hacer esto bien». Y lo decía en serio. Por primera vez no me sentía víctima de lo que Daniel había hecho. Me sentía dueña de algo que nadie podía arrebatarme. Decidí organizar el espacio. Abrí el armario y encontré cajas de herramientas perfectamente ordenadas, productos de limpieza, documentos archivados. Era obvio que Mauricio había pensado en mí. Cada estante tenía etiquetas claras y hasta instrucciones de mantenimiento impresas. Pasé varias horas limpiando, clasificando papeles, ordenando los archivos. Con cada acción, el garaje se convertía menos en un lugar secreto y más en un centro de operaciones para mi nueva vida. Al mediodía hice algo que me tomó por sorpresa. Encendí el Aston Martin. El rugido del motor llenó el lugar y las lágrimas me saltaron de inmediato. Era un sonido grave, profundo, como el latido de un corazón gigante. Me quedé escuchándolo, con la mano en el volante, y sentí que Mauricio estaba ahí, dándome su bendición. No me atreví a sacarlo del garaje todavía, pero supe que lo haría algún día. Ese día no estaba tan lejos. Apagué el auto y volví a sentarme en el escritorio. Llamé a una abogada de confianza, Laura Benítez, quien había llevado algunos trámites menores para Mauricio años atrás. Le expliqué lo que había descubierto y le pedí una cita para organizar la transferencia de todos los bienes de manera formal. «Señora Torres», me dijo, «lo que su esposo hizo fue admirable. Pocas personas piensan con tanta claridad en el futuro de su pareja. Vamos a asegurarnos de que todo quede blindado legalmente para que nadie pueda reclamarle nada». Sus palabras me dieron una tranquilidad que no había sentido desde que murió Mauricio. Esa noche, en vez de sentirme pequeña y abandonada, me sentí fuerte. Encendí las luces del garaje y lo miré todo como si fuera mi propio reino. Las paredes ya no me parecían frías. Los autos ya no me intimidaban. Eran símbolos de un amor que me protegía incluso después de la muerte. Saqué la carta de Mauricio de mi bolso y la volví a leer. Esta vez con menos lágrimas y más sonrisas. Cada línea era un recordatorio de que yo valía lo suficiente para merecer algo así. Me preparé una cena sencilla en la pequeña cocina de la oficina. Puse música en el teléfono y comí mirando los autos. Me reí sola al imaginar a Daniel, que seguramente pensaba que yo estaba en casa de algún familiar, lamentándome. Si tan solo supiera que su garaje inútil era un tesoro que valía más que todas sus inversiones juntas. Esa idea me dio una paz extraña, casi dulce. Al acostarme esa noche me prometí que no volvería a llorar por haber sido echada del penthouse. Ahora entendía que ese desalojo no fue el final, sino el inicio de algo nuevo. Mauricio me había puesto a prueba, la vida me había empujado al borde, y yo había encontrado un camino que nunca hubiera imaginado. Cerré los ojos y dormí profundamente, lista para enfrentar lo que viniera, incluso si significaba mirar de frente a mi propio hijo y demostrarle que su madre no era ninguna
Viejita inútil. El teléfono sonó pasadas las 8 de la noche. En la pantalla apareció el nombre de Daniel, y mi estómago se encogió. Dudé en contestar, pero al final deslicé el dedo. ¿Mamá? Su voz sonaba tensa. Tía Carmen dice que no sabe nada de ti. ¿Dónde estás? Cerré los ojos un segundo para no contestar con rabia. Estoy bien, Daniel. Encontré dónde quedarme. Hubo un silencio del otro lado, seguido de un resoplido. Bueno, necesito que vengas por el resto de tus cosas mañana. Los decoradores llegan temprano y tienen que empezar. No quiero que haya retrasos. No hubo un ¿cómo estás? Ni un ¿necesitas algo? Solo órdenes. Mi corazón se endureció. Entiendo, le respondí con calma. Iré a primera hora. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Por primera vez en mucho tiempo, la conversación no me dejó temblando. Me dejó con una certeza fría. Ya no era la madre que suplicaba por un lugar. Era la mujer que sabía que tenía un patrimonio entero detrás de sí. A la mañana siguiente llegué al penthouse, 15 minutos antes de la hora que él me había indicado. Llevaba uno de los trajes que encontré en el garaje. Un conjunto azul marino que me quedaba perfecto. Me peiné y me maquillé con cuidado. Quería que me viera digna, fuerte, distinta de la mujer que echó a la calle. Cuando Daniel abrió la puerta me miró con sorpresa. «¡Pasa!», dijo secamente, pero su mirada recorrió mi atuendo. Sabía que había notado el cambio. El penthouse estaba irreconocible. Donde antes había alfombras y cuadros, ahora solo había paredes desnudas y polvo. Las habitaciones estaban llenas de cajas y muebles amontonados. La sala parecía una zona de guerra. Herramientas tiradas, tablas, plásticos cubriendo el piso. «Los decoradores harán maravillas aquí», comentó Daniel con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Yo no respondí. Caminé por el pasillo, viendo que hasta las fotos familiares habían desaparecido. Era como si mi vida entera hubiera sido arrancada de allí. Me arrodillé junto a las cajas para separar las cosas de Mauricio. Su colección de plumas, sus suéteres, los libros que leía cada noche. Cada objeto era un pequeño duelo. Daniel miraba el reloj con impaciencia. «¿Puedes apurarte? Tengo junta en 1 hora». Seguí empacando en silencio. Mis manos temblaban, pero no de tristeza esta vez, sino de furia contenida. Él veía esas cosas como basura. Yo las veía como la historia de mi vida. De pronto me di cuenta de algo. Mauricio había tenido razón. Si le hubiera dejado todo a Daniel, él habría vaciado esta casa de recuerdos en un fin de semana y los habría vendido en línea. Cuando terminé, cerré la caja con cinta y me puse de pie. Daniel estaba de espaldas, hablando por teléfono, dando instrucciones a alguien sobre las renovaciones. Lo escuché decir que iba a tumbar la cocina entera y que planeaba vender la propiedad apenas terminara. Mis manos se cerraron en puños. Así que ese era el plan. Remodelar y vender. Borrar cualquier rastro de lo que había sido nuestra casa. No dije nada. Me limité a tomar mis cosas y salir. Pero mientras bajaba por el elevador, sentí que algo en mí hacía clic. No volvería a ponerme en una posición de súplica. Tenía en mis manos el poder de decidir, de proteger lo que Mauricio me dejó. Si Daniel quería seguir con sus proyectos, tendría que aprender que su madre no era su cajero automático, ni su sombra obediente. De regreso al garaje, extendí las cajas en la oficina lateral y las revisé una por una. Me aseguré de guardar las pertenencias de Mauricio en un lugar digno. Cuando terminé, me senté frente a su carta y la releí por tercera vez. Cada línea era como una armadura que me hacía más fuerte. Para cuando terminé, ya no era la misma mujer que había entrado al penthouse esa mañana. Ahora estaba lista para lo que viniera. Esa noche, mientras cenaba sola en el pequeño escritorio, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Contesté y escuché una voz femenina. «¿La señora Torres? Soy Paula Herrera, asistente de su hijo. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente». Su tono era demasiado formal para ser una cortesía. «¿De qué se trata?», pregunté, y la respuesta me heló. «Se trata de la situación financiera de Daniel. Está en riesgo de perder el penthouse si no actúa pronto». Cuando Paula terminó de explicar la situación, me quedé en silencio, mirando el garaje iluminado. «Entiendo», le dije con voz serena.
Transmítale a Daniel que lo espero en Playa del Carmen en 2 días. Necesitamos hablar de esto cara a cara». Paula pareció aliviada, como si esperara una negativa. Colgué y respiré hondo. No era una invitación. Era una cita. Y yo iba a estar lista para esa conversación. Viajé a Playa del Carmen al día siguiente. Conduje mi propio coche, sintiendo el aire del mar entrar por la ventanilla y despejarme la mente. Al llegar a la casa que Mauricio había comprado para mí, me encontré con algo que me cortó la respiración. Cada rincón estaba decorado con detalles que me recordaban a él. Había fotos enmarcadas de nuestros viajes, cojines de los colores que me gustaban, hasta una tetera idéntica a la que usábamos en la ciudad. Él había pensado en todo, como si quisiera que este lugar fuera mi verdadero hogar. Pasé el día preparando el lugar para la llegada de Daniel. Coloqué sillas en el patio trasero, frente a un jardín pequeño que se abría a la vista del mar. Puse sobre la mesa un almuerzo ligero y los documentos más importantes de la caja fuerte y de las carpetas del garaje. No iba a improvisar. Esta sería una reunión clara, con las cartas sobre la mesa. Por primera vez en semanas sentí que tenía la ventaja. Daniel llegó puntual. Su coche se detuvo frente a la casa y lo vi bajar. Venía vestido de forma impecable, pero su rostro mostraba el desgaste de los últimos meses. Ojeras, barba de 2 días y un gesto de impaciencia. Cuando lo saludé, intentó mantener la compostura. «Vaya, mamá, así que esta es la famosa casa de playa». Su tono era mitad burla, mitad curiosidad. «¡Pasa!», le dije, y lo conduje al patio donde todo estaba dispuesto. Nos sentamos. Daniel no perdió tiempo. «Mamá, la situación es grave. Si no pago a los contratistas en 2 semanas, el penthouse puede ser embargado. Necesito que me ayudes». Lo escuché en silencio, dejando que cada palabra se hundiera en el aire. Cuando terminó puse mi mano sobre los documentos y hablé despacio. «Estoy dispuesta a ayudarte, Daniel, pero bajo condiciones claras». Su ceño se frunció. «¿Condiciones? ¿Qué clase de condiciones?». Respiré hondo. «Primero quiero transparencia total. Quiero ver todas tus cuentas, deudas, contratos y compromisos. Nada oculto. Segundo, cualquier dinero que salga de esta herencia se administrará a través de un fideicomiso supervisado por profesionales. No voy a escribirte un cheque sin garantías». Daniel se quedó en silencio unos segundos, procesando mis palabras. Su mandíbula se tensó. «¿Quieres controlarlo todo?». Espetó. Negué con la cabeza. «No, quiero protegerte de ti mismo. Mauricio y yo trabajamos toda la vida para construir esto. No voy a permitir que se pierda por malas decisiones». Mi voz sonó firme, incluso para mí. Guardé un momento de silencio antes de añadir la condición más importante. «Y, Daniel, necesito que reconozcas el daño que me hiciste. Aquella noche, cuando me echaste del penthouse, me trataste como si fuera una carga. Si vamos a reconstruir algo, no puede ser solo dinero lo que se arregle. Necesito una disculpa sincera». Daniel apartó la mirada hacia el mar. Lo vi respirar hondo, como si estuviera tragándose el orgullo. Finalmente habló, con la voz más baja de lo habitual. «No quise decir lo que dije aquella noche. Estaba enojado, frustrado, pero eso no justifica nada. Te fallé, mamá». Sus palabras fueron torpes, pero verdaderas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me estaba hablando mi hijo, y no el ejecutivo que había tomado su lugar. Tomé su mano por un momento. «Eso es un comienzo», le dije. «Si aceptas estas condiciones, no solo salvaremos el penthouse, podremos salvar lo que queda de esta familia». Daniel asintió despacio, con un brillo de determinación en los ojos. «Acepto», dijo finalmente. Y en ese instante supe que la rueda del destino acababa de girar a mi favor. Al día siguiente nos reunimos con Laura Benítez, la abogada que había llevado parte de los asuntos de Mauricio. La vi desplegar sobre la mesa del comedor de Playa del Carmen los documentos que había preparado para formalizar el fideicomiso. Era un proceso complejo, pero claro. Este fondo cubrirá las deudas inmediatas, pagará apsos a los contratistas y evitará el embargo, explicó. Daniel se mantuvo en silencio,
tomando notas y revisando cada cláusula. Noté que por primera vez en mucho tiempo estaba escuchando sin discutir, con el ceño fruncido, pero no de soberbia, sino de concentración. Cuando llegó el momento de firmar, Daniel dudó un instante. «Esto significa que no tendré acceso libre al dinero», dijo mirando los papeles. Laura le respondió con calma. «Así es, pero también significa que su patrimonio personal quedará protegido. Es la única manera de evitar que pierda todo». Lo vi suspirar, bajar la cabeza y firmar. Su firma tembló apenas. Era la primera vez que veía a mi hijo ceder el control de algo por su propio bien. Esa tarde lo llevé de nuevo al garaje. Quería que viera con sus propios ojos lo que su padre me había dejado y por qué había decidido manejarlo con tanto cuidado. Cuando encendí las luces y las 3 joyas relucieron frente a nosotros, Daniel se quedó inmóvil. «¿Papá tenía esto?», te preguntó casi en un susurro. Asentí despacio. «Sí, hijo. Y los cuidó con la misma dedicación con la que nos cuidó a nosotros. Este es el verdadero legado de tu padre». Lo vi caminar alrededor de los autos, tocar la pintura con reverencia, casi con culpa. «No tenía idea», murmuró, «y yo burlándome de ti por ese garaje». Se quedó callado, tragando saliva. Yo no dije nada. El silencio era suficiente para que entendiera lo que había perdido con su actitud. Finalmente se giró hacia mí. «Papá confiaba en ti más que en nadie. Y tú estás confiando en mí ahora al darme esta oportunidad. No voy a fallarte». Los días siguientes fueron un torbellino de gestiones. Laura organizó reuniones con contadores y auditores para revisar las cuentas de Daniel, detectar gastos innecesarios y priorizar pagos. Al principio mi hijo se mostraba tenso, pero poco a poco empecé a notar un cambio en su lenguaje corporal. Escuchaba, preguntaba, tomaba decisiones más prudentes. Era como ver renacer al muchacho responsable que alguna vez fue, antes de que la ambición lo endureciera. Yo, por mi parte, me sentía cada día más fuerte. Dejé de verme como víctima y empecé a sentirme como la administradora de un legado. Preparaba cafés para las reuniones, revisaba las proyecciones de las propiedades y hasta me animaba a preguntar por las implicaciones fiscales de cada movimiento. Si Mauricio me estaba mirando desde donde esté, estoy segura de que estaría orgulloso de mí. Una tarde, después de una larga reunión, Daniel me pidió que lo acompañara a caminar por la playa. Anduvimos en silencio unos minutos hasta que él se detuvo y dijo: «No sabes lo difícil que es para mí admitir que estaba equivocado. Pero quiero que sepas que me alegra que papá pensara en ti así. Te dio poder, mamá, y lo estás usando bien». Sus palabras me conmovieron más de lo que quise mostrar. Esa noche cenamos juntos en la terraza de la casa. La brisa del mar nos despeinaba, y por primera vez en meses reímos juntos, sin tensión. Me contó que había empezado a considerar vender el penthouse una vez terminada la renovación, algo que semanas atrás se hubiera negado a siquiera mencionar. «Tal vez sea lo mejor», dijo. «Necesito empezar de nuevo, en un lugar que no esté cargado de recuerdos y de errores». Sentí una oleada de alivio. No se trataba solo del dinero. Se trataba de sanar, de dejar de vivir en el pasado. «¿Tu padre estaría de acuerdo?», le respondí. «Él siempre decía que una casa es para vivir, no para atarse a ella». Daniel sonrió de medio lado. «Suena como algo que papá diría». Antes de dormir saqué la carta de Mauricio una vez más y la coloqué sobre mi mesita de noche. «Estamos en el camino, viejo», susurré. «Las piezas se están acomodando». Y esa noche dormí con la certeza de que no solo estaba salvando la herencia, sino también recuperando a mi hijo. Pasaron varias semanas y el cambio en Daniel comenzó a notarse, no solo en sus decisiones, sino en su manera de hablarme. Ya no había órdenes, había consultas. Cada día me mostraba avances. Los contratistas volvían a trabajar en el penthouse, las cuentas se estabilizaban, y hasta me enviaba fotos de los planos para pedirme mi opinión. Yo no podía evitar sonreír. Era como si mi hijo me estuviera reconociendo otra vez como una autoridad en su vida, no por obligación, sino por respeto. El día de la inspección final del penthouse,
Laura y yo lo acompañamos. Caminé por esas habitaciones que meses antes parecían un campo de batalla y me sorprendió lo hermosas que se veían ahora. Pisos nuevos, paredes limpias, detalles elegantes. Era una mezcla de nostalgia y orgullo. Quedó precioso. Le dije a Daniel, y vi que sus ojos brillaban. Sí, pero no es mi casa. Respondió con sinceridad. Ya decidí venderlo. Su decisión fue un golpe de realidad y de madurez. Hacía unos meses, vender hubiera sido para él un símbolo de derrota. Ahora era una oportunidad de cerrar un ciclo. Me tomó de la mano y dijo: «No quiero que sigas sintiendo que este lugar es una herida abierta. Prefiero que se convierta en el medio para que los dos podamos seguir adelante». Lloré, esta vez de alivio. A las pocas semanas la propiedad se vendió por un monto mayor al que cualquiera esperaba. Con la ganancia se pagaron deudas, se reabasteció el fideicomiso y quedó suficiente para que Daniel pudiera empezar de nuevo sin cargas. Fue él mismo quien me pidió que parte de ese dinero se destinara a una fundación de educación, para honrar la memoria de papá. Dijo. Ese gesto me llenó de orgullo. Yo también empecé a tomar decisiones importantes. Con la guía de Sergio, mantuve el Aston Martin en la colección, como un recuerdo tangible de Mauricio, y puse en venta el Ferrari y el Mercedes. Las ofertas llegaron rápido, y cuando firmé el contrato de venta, no sentí dolor, sino satisfacción. Era como si esos autos, después de tantos años en silencio, por fin cumplieran su propósito: darme libertad. Daniel también comenzó un nuevo capítulo. Me contó que había aceptado un puesto en una organización de desarrollo comunitario que construía vivienda accesible. Era un trabajo menos glamoroso que el que solía tener, pero lo veía más tranquilo, más humano. Necesito hacer algo que tenga sentido, me explicó una tarde mientras caminábamos por la playa. Ya tuve suficiente de perseguir solo dinero. Verlo hablar de proyectos que buscaban ayudar a otros fue como ver a otro hombre. Uno que había aprendido a mirar más allá de los balances y las ganancias rápidas. Me sentí orgullosa. No solo de él, sino de mí misma, por haber tenido el valor de ponerle condiciones y de no rescatarlo a ciegas. Si lo hubiera hecho, nada de esto habría cambiado. Un día Daniel llegó a la casa de Playa del Carmen con un pequeño paquete. «Lo encontré entre las cosas de papá», dijo entregándomelo. Era la colección de mancuernillas y sujetadores de corbata de Mauricio. Me quedé en silencio un momento antes de abrirlo. «Creo que ahora sí estoy listo para devolverte esto», me dijo con una sonrisa tranquila. Sus palabras eran una disculpa y una reconciliación envueltas en un gesto simple. Esa noche, mientras me sentaba en la terraza mirando el mar, sentí que todo el peso que había cargado desde la muerte de Mauricio comenzaba a disiparse. No solo había asegurado mi futuro financiero, sino que había recuperado a mi hijo de un camino que lo estaba consumiendo. Mauricio había tenido razón. La herencia no era solo dinero, era la oportunidad de que Daniel y yo aprendiéramos algo valioso. Me recosté en el sillón de la terraza y miré las estrellas. Por primera vez desde que empezó todo, me sentí en paz. El rugido del mar y el recuerdo del motor del Aston Martin se mezclaron en mi mente como una sinfonía perfecta. «Lo estamos logrando, viejo», susurré al cielo. «Nuestra familia se está recomponiendo». Y una brisa suave me acarició la cara, como si él me respondiera. Han pasado ya varios meses desde aquella primera noche en el garaje. Si cierro los ojos, todavía puedo oler la mezcla de aceite y polvo que me recibió. Pero ahora ese olor ya no me trae tristeza, sino gratitud. El garaje sigue siendo un lugar especial para mí. Cada vez que voy y enciendo las luces, siento que Mauricio me acompaña. A veces me siento en el sofá de piel, leo su carta una vez más y me convenzo de que él diseñó todo esto no para darme lujos, sino para devolverme la dignidad que el dolor me había robado. Hoy, el Aston Martin descansa en el centro del garaje, cubierto con una sábana blanca que yo misma coloco con cuidado. No lo manejo todos los días, pero cuando lo hago, siento que vuelvo a respirar. El rugido del motor es como una conversación privada con mi esposo. Me dice que siga adelante, que no tenga miedo. Cada curva en la carretera es un recordatorio de que la vida,
A mi edad, todavía puede ofrecer sorpresas y velocidad si me atrevo a tomarlas. Daniel me visita cada mes. La primera vez que lo vi llegar con una sonrisa sincera y sin su teléfono en la mano, supe que algo había cambiado en él. Ya no me habla como si yo fuera una carga. Me pregunta cómo estoy, me escucha de verdad. Incluso me ayudó a plantar nuevas bugambilias en el jardín de la casa de Playa del Carmen. Verlo trabajar con las manos llenas de tierra fue el símbolo más claro de su transformación. Cuando miro hacia atrás, veo que el dolor que sentí aquella noche en el penthouse fue necesario para empujarme a descubrir esta nueva versión de mí misma. Si Daniel no me hubiera echado, quizás nunca habría abierto ese garaje. Nunca habría leído la carta de Mauricio. Nunca habría descubierto de lo que soy capaz. A veces la vida nos arranca de los lugares que amamos para llevarnos a donde realmente debemos estar. He aprendido que el valor de una herencia no está en las paredes ni en los metros cuadrados, sino en lo que te permite construir. El garaje no era un castigo, era una llave. Y esa llave abrió algo mucho más grande que una puerta de metal. Abrió mi independencia, mi fuerza, mi capacidad de perdonar, pero sin olvidar lo que valgo. Daniel y yo seguimos trabajando juntos, pero ahora las decisiones son compartidas. Yo no soy solo la madre que espera en silencio. Soy la mujer que revisa contratos, que aprueba inversiones, que sabe decir no cuando algo no le parece justo. Y Daniel lo respeta. Eso, para mí, es más valioso que cualquier cheque. Hace unos días, mientras manejábamos por la carretera de la costa, Daniel me dijo algo que me hizo sonreír. Papá estaría orgulloso de ti. Me quedé en silencio un momento, porque esas palabras eran el regalo que más necesitaba escuchar. No me veía ya como la mujer frágil que él creyó que era, sino como una mujer que se levantó de la humillación y construyó algo nuevo. Esa noche, al regresar a casa, me senté en la terraza a mirar el mar y pensé en todas las personas que quizá están pasando por algo similar. Hijos que los tratan como un estorbo, familiares que los hacen sentir menos. Si tú me estás escuchando y alguna vez te han hecho sentir inútil, quiero que sepas algo. No importa la edad que tengas, siempre puedes empezar de nuevo. Siempre hay una puerta, aunque parezca oxidada, que espera ser abierta para mostrarte que tu vida todavía tiene valor. Así que hoy, mientras cierro esta historia, quiero agradecerte por acompañarme hasta el final. Y quiero pedirte algo. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo y a qué hora te encontraste conmigo en este video. Me encanta leerlos y saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y deja tu like. Eso ayuda a que más personas encuentren este mensaje de esperanza y fortaleza. Porque si algo me enseñó esta experiencia, es que nunca es tarde para reclamar tu lugar, tu voz y tu valor. El garaje que parecía una broma se convirtió en el punto de partida de mi nueva vida. Y mientras tenga aire en los pulmones y el motor del Aston Martin siga rugiendo, seguiré recordando que yo, Alicia Torres, no soy una viejita inútil. Soy una mujer que encontró la llave para abrir su propio destino.